Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional, para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bien. Viendo que la gente se está expresando por los elevados niveles de la tarifa energética, ya la gente comienza a protestar por la inflación y además hay un gran sacrificio del gobierno dominicano para evitar que la gente siga recibiendo el golpe de los efectos de la crisis del COVID-19 que todavía se están sintiendo y de la guerra de Rusia y Ucrania. Además, hay muchos detalles nuevos de la operación Medusa. Este es el escándalo del siglo. Cada vez que punchan y salen cosas nuevas, sí, malolientes. cada vez sale algo nuevo que uno dice, pero es increíble. Eso no tiene madre. Uno no pensaba que podían ocurrir tantas cosas. Es una cosa increíble. Bueno, tenemos muchos temas interesantes para el programa de hoy. Nos vamos a la semana 360. Regresamos en unos segundos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El Ministerio de Agricultura informó que la aprobación de importación de pollo con tasa cero de arancel fue de 2 millones en la primera etapa, pero que se evalúa otra en caso de ser necesario. Dijo que en los próximos días la oferta de pollos va a incrementarse significativamente en los mercados de la República Dominicana. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE sostuvo que la población dominicana atraviesa, como en toda la región, una situación económica difícil debido a la persistencia de la presión inflacionaria y reducción de ingresos económicos en las familias, por lo que abogó por políticas para contrarrestar la situación. Feliciano Lassen Custodio, presidente del CODUE, manifestó que los hogares de clase media y baja están con el grito al cielo debido al incremento por cuarta ocasión en este año de la tarifa eléctrica, más la suma del encarecimiento de los servicios y alimentos, lo que provoca malestar. El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera CONALECHE trabaja conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública en la supervisión de supermercados y comercios por productos que supuestamente se están despachando al consumidor como lácteos, pero que en su contenido no lo son. El director ejecutivo del CONALECHE, Miguel Laureano, observó que hay productos que se comercializan con otro idioma que dificultan que el usuario sepa lo que se está consumiendo. La Asociación Dominicana de Profesores ADP se reunió el pasado jueves con el presidente Luis Abinader y con el ministro de Educación Roberto Fulcar, oportunidad en que solicitó un aumento de las pensiones hasta 30,000 pesos para los docentes del país. Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, expresó que hay un grupo de profesores con pensiones de menores de 15,000 pesos, por lo que el gremio solicita que se coloque un mínimo de 30,000 pesos cada mes. Las zonas francas contribuyeron al 77.1% del incremento de las exportaciones totales del país y con ello la recuperación económica de la República Dominicana de enero a mayo de este año, periodo en el cual las exportaciones acumuladas totalizaron 3.178.1 millones de dólares, siendo este el monto exportado más alto desde el año 2012, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Aduanas. El director general de Aduanas, Eduardo Samson Lobatón, informó que durante el primer semestre del año 2022, las exportaciones dominicanas alcanzaron 6.305.25 millones de dólares, presentando un crecimiento de un 10.7% comparado con igual periodo del año pasado. Añadió que en estos 6 meses el promedio mensual supera los 1.000 millones de dólares, destacándose así la resiliencia de nuestras exportaciones. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, dijo que para mejorar las condiciones de vida de la gente se necesitan más y mejores servicios públicos, lo que se traduce en más recursos para el gobierno dominicano y mejor administración y gasto en servicios fundamentales. Entre los servicios fundamentales que señaló están salud, educación, justicia, protección del medio ambiente y protección de las personas, entre otros.
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, informó que las personas que hayan presentado reclamaciones contra proveedores por aumento en el precio de inmuebles originalmente contratados, que a partir del próximo lunes las resoluciones sobre esos casos serán emitidas y notificadas. La información la dio a conocer el titular de la entidad defensora de los consumidores a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El Banco Central de la República Dominicana informó que entre enero y junio del año 2022, las remesas recibidas lograron una cifra de 4.861.1 millones de dólares. Asimismo, destacó que en este monto superan 1.403.7 millones de dólares a las remesas recibidas en los primeros 6 meses del año 2019, periodo anterior al inicio de la pandemia del COVID-19. Y en el ámbito internacional, alrededor de 25 millones de niños en todo el mundo no han recibido vacuna de rutina contra enfermedades comunes como la difteria debido a que la pandemia del COVID-19 afectó los servicios regulares de salud y desató desinformación sobre las vacunas según las Naciones Unidas. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Con la crisis del COVID-19 y más recientemente con los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, los estados han tenido que endeudarse, han tenido que hacer un gran sacrificio para ir sorteando esa crisis, para evitar que la gente entre en estado de desesperación y que tome las calles a protestar. Un ejemplo de eso es el Estado Dominicano. El gobierno que lo administra ha tenido que asumir un nivel de compromiso extraordinario. Ha destinado unos 34.800 millones de pesos en el primer semestre del año para enfrentar los efectos de la crisis, ¿verdad? Para evitar que la inflación se dispare a niveles inmanejables y para que la población no sienta los efectos tan directos de esta crisis provocada primero por la pandemia y ahora por los efectos de la guerra. Entonces, el mayor porcentaje de ese sacrificio se ha ido al sector energético. Se han destinado el 75% de esos subsidios a energía eléctrica, a combustibles, etcétera, etcétera, para evitar que la gente reciba una tarifa más elevada, para evitar que la gente reciba los productos de la canasta básica más elevada, porque además ha ido un porcentaje al transporte y subsidiando los combustibles, el transporte que se ofrece a los productores nacionales llega a unas tarifas más cómodas y se evita el impacto en los productos de la canasta básica. Aún así, con ese gran sacrificio, la población está sintiendo la presión porque el gobierno, producto del pacto eléctrico, ha tenido que ir haciendo unos ajustes de la tarifa energética y eso ahora mismo se ha combinado con, y así lo argumentaba la gente que dirige el sector energético del gobierno, se ha combinado con los efectos del calor, de la temporada de verano, que la tarifa de manera normal se dispara. Y a la gente le ha llegado la tarifa por encima del 9% que el gobierno ha dicho que le ha incrementado producto de lo que impone el pacto eléctrico. El gobierno argumenta que eso que ha llegado por encima es producto de la temporada de verano que, como decía, regularmente la factura llega muy elevada. Y esta semana precisamente hubo protestas en pueblos del Cibao, es decir, la gente está sintiendo esa presión y uno se pregunta, ¿hasta qué punto
el gobierno puede resistir la presión para mantener, reitero, los subsidios hasta que las cosas comiencen a ser menos críticas, a que la economía sienta menos presión, aunque debemos decir que aún así tenemos el privilegio de una economía que ha estado en crecimiento en medio de la crisis, doctor. Sí, bueno, precisamente, qué bueno que usted mencione ese punto último, porque en mi comentario yo quiero ser puntual en lo que voy a decir. Fíjese, la mayoría de las personas, los políticos, aprovechan esta situación, ¿verdad?, para sacar beneficio electoral de eso. Pero yo como ciudadano de a pie, que no estoy en ningún partido, ni en gobierno, ni fuera, ni dentro, yo, por ejemplo, creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario, súper extraordinario, para mantener el equilibrio, pero resulta que hay que tener en cuenta que la inflación es mundial. Eso no es una cuestión que regional, que no. Cuando usted ve que en un país como Estados Unidos los precios se han triplicado, cosa que no ha sucedido aquí, cuadruplicado, y hay una crisis tan grande que hasta el mismo presidente Biden está en una baja nunca vista en la historia de su misma gente que lo está rechazando. Ahora bien, ¿qué provoca esta situación? En el mundo somos más. Nosotros, ¿qué le digo? La población mundial está cada vez creciendo más y más y más. Pero que yo sepa, el planeta Tierra no ha aumentado de tamaño y la producción es cada vez menor. Entonces quiere decir que a mí me gusta derivarme por las partes más positivas del asunto, porque lo negativo siempre va a estar ahí. Por ejemplo, el aspecto combustible, gasolina. Yo estaba leyendo que el petróleo de Texas, que es por lo menos el que nos sirve de referente, está a la baja. Está por debajo de los $100. Pero está a la baja y quizá el gobierno no puede hacer muchas cosas por el sacrificio que ha asumido. Yo no lo veo por ahí, yo lo veo porque no es una noticia positiva. Claro. Porque hubiera sido grave que me digan, subió 10 puntos. Si me dicen bajó 10 puntos, aunque no se aplique de inmediato, ellos se dan una esperanza de que eso se resuelva. Pero hay otras cosas que también me llaman la atención y es que se le achaca toda la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, pero resulta que a mí me gusta nutrirme de fuentes que no son controladas por el poder fáctico. Y ahí las cosas están sucediendo de una manera que, por ejemplo, ya se está buscando una salida negociada, porque ni siquiera a la misma Rusia le conviene, ni a nadie le conviene que la situación se mantenga más allá. Ahora, leí en una noticia internacional, no controlada por estos medios de aquí, que el presidente de Turquía, Erdogan, está ya en conversaciones, el de Ucrania y el de Rusia. Posiblemente, no lo vemos aquí todavía como noticia, pero es buena idea porque la economía necesita moverse. Se están haciendo acuerdos para movilizar los granos, las exportaciones, etc. Eso es bueno también. Pero también hay otra cosa que quiero avanzar, es que aquí tenemos indicadores positivos. Por ejemplo, el crecimiento, yo estaba mirando que el crecimiento de la económica está en un 5.6% en los últimos 3 meses. Veo que, por ejemplo, el crecimiento del turismo fue un 35%. Números reales que están ahí. Bueno, eso es lo que ha salvado la situación del país, porque si no hubiésemos crecido como estamos creciendo, la situación fuera aún peor y el Estado tuviera menos posibilidades de seguir subsidiando a la clase más empobrecida. Y hay otro factor que es fundamental. Crecieron las remesas en estos últimos 6 meses. Increíble, con un país como Estados Unidos, que es donde más porcentajes llegan aquí. Sin embargo, los dominicanos tienen todavía la opción de mandar los chavos para acá. Pero también veo que el comportamiento de sectores económicos, sus sectores, es también satisfactorio. Y las reservas en dólares nuestras internacionales están en 14.250 millones de dólares. Oiga, esas son noticias que a mí me agradan. Obviamente implica que eso debe revertirse, ¿verdad?, en una mejoría de lo interno. Pero yo entiendo, no sé, pero yo quiero aceptar de que la situación está menos grave para nosotros que muchos países por ahí que están. No, es que está menos grave que en otros países porque, como bien usted decía, los dominicanos, y eso hay que agradecérselo a esa diáspora, todavía siguen enviando muchos dólares. Pero lógico. Precisamente esta semana el Banco Central ofrecía los detalles de la cantidad de dólares que hemos recibido. Hemos recibido 4.800 y pico de millones de dólares en el primer semestre del año. Es decir, hay un gran sacrificio de la diáspora dominicana que en medio de toda esta situación sigue enviando los dólares. Sin invertir un centavo el Estado dominicano en ese dinero. No, claro. Pero el turismo
ha crecido bastante, ha crecido un 35%, producto de ese gran esfuerzo que se ha hecho para la apertura y para que entre mayor cantidad de turistas a la República Dominicana. Es decir, eso hay que reconocerlo. El sector zona franca en la República Dominicana va en un crecimiento constante y el sector transporte. Es decir, la economía dominicana en medio de la situación ha crecido y eso ha permitido que el gobierno pueda ir sorteando la crisis. Ahora bien, el gobierno no puede descuidarse bajo ninguna circunstancia. De hecho, doctor, el pasado año, el gobierno tenía la intención, un sector del gobierno tenía la intención de una reforma fiscal, porque necesitaba buscar más recursos. Y quizás no se veía así a corto plazo que pudiésemos tener resultados tan favorables en la economía, porque era prueba de error lo que se estaba haciendo. En ningún país del mundo se está logrando tanto crecimiento. De hecho, el Fondo Monetario Internacional esta semana revisó el crecimiento económico mundial a baja. Creo que lo situó en un 2.4%. Es decir, que la situación mundial no es buena. Ahora, nosotros hemos tenido la gran suerte de que las políticas que se han aplicado han sido correctas y la economía ha tenido crecimiento y ha generado los recursos o ha generado una parte de los recursos, porque una parte son de préstamos también, pero esos recursos han permitido subsidiar renglones importantes de la economía y que afectan de manera directa a la gente. Eso mantiene la paz social, mantiene la tranquilidad y el gobierno en ningún área que se le haga ruido, como en el caso de la energía eléctrica, puede darse el lujo de que la situación se le deteriore. Mientras se pueda mantener los subsidios, mientras se pueda acompañar a la clase más desposeída para que sienta lo menos posible los efectos de la crisis, hay que hacerlo. Porque otros países tienen resultados muy negativos. Quiero analizar algo, y es que nuestra clase política es tacaña. Son muy rápidos para criticar y bombardear, pero son tacaños para reconocer. Y yo creo que son momentos de que todos nosotros que nos sintamos comprometidos y compromisarios con este país aportemos cualquier cosa que podamos aportar para mejorar las circunstancias. Sí, en momentos de crisis, eso es lo que yo la pienso. Sociedad o las sociedades esperan lo mejor de sus grandes hombres, de sus políticos, de la gente que decide. En cuestiones politiqueras y partidarias. Es un egoísmo que ha hecho mucho daño a este país. Bueno, y además este es un país que está permanentemente en campaña. Claro que sí. No nos sorprendamos por las críticas. Se van a hacer porque eso es producto de la situación que estamos viviendo. Y problemas atávicos que tenemos aquí desde que se fundó la República. No estamos justificando con esto a nada ni a nadie. Pero ya yo a mi edad he visto tantas cosas que digo, pero ven acá, pero este país necesita que la gente piense de otro modo, lo que toma decisiones. Pero ¿verdad? hay que seguir haciendo el sacrificio mientras sea posible de parte del gobierno para que la población no sienta tanto los efectos de la crisis internacional. Además, hay que producir más para seguir siendo autosuficiente en materia de los productos de la canasta básica y que podamos exportar más para generar más dólares. Nos vamos a la pausa y retornamos en breve con los comentarios del día. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Farmacia Patricio tiene su sede principal en la Avenida Venezuela número 75, próximo al Parque Juan Pablo II, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, mire, nosotros como país pasamos prácticamente 4 años en campaña política. Y esta vez, por ciertas particularidades, por ejemplo, de la oposición, el PLD decidió
mantenerse en actividad para amortiguar un poco los efectos de la situación que está viviendo un sector de su partido con la persecución por supuestos actos de corrupción. Bueno, ha estado activo los 2 años, pero Fuerza del Pueblo, que es un partido que dirige el expresidente Leonel Fernández, bajo los argumentos de que tienen que desarrollar una política de crecimiento, se han mantenido también 2 años en campaña. Y ahora sectores ya del gobierno comienzan a promover la reelección del presidente Luis Abinader. Es decir, que vamos a pasar 4 años en campaña electoral. Pero la Junta Central Electoral, que es el órgano con la responsabilidad de montar el proceso electoral, ha dicho: nosotros necesitamos que nos aprueben la ley electoral y la ley de partidos políticos para tener las herramientas necesarias para montar el proceso electoral del 2024. Claro. Primero se discutió en las mesas electorales del diálogo que convocó el presidente Luis Abinader, pero como eso no avanzaba, la Junta preparó los 2 proyectos y los llevó al Congreso Nacional. La Junta tiene potestad para someter proyectos electorales en materia electoral. Lo hizo, lo llevó al Congreso y le ha dicho: pónganse de acuerdo, aprueben esas leyes porque las necesitamos para montar un proceso en paz y con transparencia. Claro. Entonces, los líderes políticos tienen que hacerle caso a la Junta Central Electoral. Cierto. Uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana en su avance institucional es la clase política, la que se gasta, diríamos, lujo, entre comillas, lujo, de tener, porque es una clase parasitaria que sí, ellos son muy prestos para aprobar erogación de fondos para ello, pero no son prestos para institucionalizar el país. Entonces, esas leyes que se aprueban son trajes a la medida. Por eso que usted ve que nosotros analizábamos aquí la ley electoral, la de partido, usted recuerda, que hablábamos, que usted hablaba algo que me gustó, esa figura, una muñeca, que le van quitándolo, y cuando viene a ver la dejan sin nada. Sin nada. Entonces, porque ellos hacen las cosas a su imagen y semejanza. Por eso es que es tan peligroso tener, por ejemplo, esas mayorías aplastantes de un partido que imponen su voluntad. Yo siempre he querido un partido multicolor para no llegar a los extremos de partidos en países en donde no hay democracia. Si es una democracia, deben participar todos los sectores en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que, por ejemplo, esa clase política que nos gastamos, no estoy dejando afuera a la clase política que está en el gobierno, que son, para mí, todos cortados por la misma tijera. Todos, se refiere a políticos. Todos son iguales. Así es. Unos son más iguales que otros. Entonces, el asunto es que ellos no están interesados en institucionalidad del país. Porque si hubiera sido así, ya en 2 años que tenemos con esta brega, como le llamamos nosotros, debieran haber aprobado ya eso. O que lo regulen, claro. Pero es lo que le estoy diciendo, entonces a ellos no les interesa. Y deberían poner atención, doctor, porque además de eso que usted cita, los partidos políticos aquí no tienen árbitros internos y necesitan que la Junta le arbitre los procesos internos, pero además que la Junta tenga suficiente fortaleza para montar el proceso electoral del 24 o los procesos electorales, porque son 2 procesos, aunque separados, municipal y luego viene el presidencial conjuntamente con el congresual. Es decir, necesitan las herramientas con la estructura legal necesaria para poder montar ese proceso, para poder decirle a un candidato: usted no puede gastar más de esta cantidad de dinero, o usted no puede hacer campaña a partir de esta fecha, o antes de esta fecha. Es decir, un reglamento o una ley, o 2 leyes, como la electoral, la de partidos, que permitan que la Junta pueda actuar con la suficiente fortaleza para montar el proceso sin que haya contratiempos. Recordemos lo que pasó en las elecciones pasadas, que en febrero pasado no hubo una desgracia en este país porque todavía nosotros tenemos cierta fortaleza institucional. Déjame decirle algo. Cuando usted habla así, me recuerda a mí de que en mis tiempos de estudio en la Escuela de Derecho de la universidad, o sea, muchos años de eso, los profesores insistían, algunos profesores, en el simbolismo del derecho y la justicia. La espada y la balanza. Usted no hace nada con tener un texto legal si no hay un mecanismo represivo que lo aplique. Entonces aquí ninguno de esos sectores que hemos mencionado está interesado en eso. No, y que la Junta está reclamando en este momento que le aprueben esas 2 leyes, porque ese Congreso la aprobó y luego, con tantas fallas, que luego el Constitucional prácticamente la dejó inaplicable porque anuló la mayoría de los artículos importantes de esas leyes. Mire, yo como ciudadano,
de verdad le digo, yo digo con franqueza y con el perdón de las personas que están ahí, que yo sé que son honestos y serios y tienen la mejor intención para este país. A mí me avergüenza la clase política de este país, me avergüenza con sus expresiones, que no voy a entrar en detalle, y me avergüenza el tipo de congreso que tenemos aquí, que no es que sean intelectuales ni con doctorados, no, que sea representativo, que sean liderazgo. Y el liderazgo social aquí se fue a casa del caray, como dice el pueblo, porque aquí lo que llegan ahí son personas buscando dinero, con dinero, repito, puedo parecer cansón y machacón, con sus honrosísimas excepciones, pero que son una minoría que resulta aplastada. Entonces, esa gente no está interesada. Además, sería buena idea pensar, saber, que alguien me diga si este pueblo va a aprender, ¿verdad?, a no festinar su voto. Lo único que tenemos los ciudadanos es ese martillo que se llama el voto. Y que uno aspire que lo utilice bien cada 4 años. Lógico, entonces, porque usted ve países que tuvieron una larga trayectoria de inestabilidad y llega un momento en que fue tanto lo que sufrieron, que hasta tuvieron guerrillas, explosiones, muertes, tiros, de todo. Llegó un momento en que tuvieron que darse cuenta. Caso Guardia, hay un país que acaba de tener unas elecciones. Quizá usted esté de acuerdo o no con lo que ellos eligieron, pero eso fue lo que eligió la mayoría. Sí. Y eso hay que respetarlo. Y usted ve líderes que eran maldecidos, que hoy se están juntando con los nuevos electivos, porque están pensando en el país. Y a veces es una mayoría de una minoría que va a las elecciones. Pero le estoy diciendo, entonces, ¿qué pasa? Que ahora, como casi la mayoría de la gente participó en ese país, entonces da un resultado que no lo esperaban. Ya. Entonces resulta que ahora usted ve esa clase política rancia, que tenían como 70, 80 años, repartiéndose, el toma y daca, resulta que ahora tienen que negociar, y ellos están pensando que en el país. Sí. Eso nos falta a nosotros aquí. Sí. Por eso es que no se aprueban legislaciones y los mecanismos para aplicarlas. Uno aspira a que el liderazgo político y que el Congreso Nacional, propiamente dicho, actuando con los niveles de responsabilidad que uno entiende que debe actuar, y con la responsabilidad que le otorga la ley, puedan escuchar este pedido de la Junta Central Electoral. No importa que haya elementos de fiscalización para los propios partidos políticos. Exacto. Y que se puedan conocer esos 2 proyectos de leyes y darle a la Junta o al país, porque es al país, es la democracia, darle esos 2 elementos que necesita la Junta para el montaje de las elecciones, porque vamos a necesitar un buen árbitro, pero un árbitro con la base legal necesaria para un montaje electoral que permita ir a unas elecciones en paz y con las garantías de que no va a haber cuestionamiento que pongan en peligro los resultados de ese proceso electoral. Nos vamos a la pausa y regresamos en unos segundos. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios, 592-1100. Doctor, mire, cada día que pasa uno se sorprende más con el expediente este de la Operación Medusa. Hay tantas acusaciones dentro de ese expediente que uno dice, pero caramba, había tanta capacidad de maniobra y tanto nivel de acción que lo que se le atribuye al ex procurador Yananay Rodríguez se pudiera a realizar sin que nadie se diera cuenta. Es decir, yo perdí la capacidad de asombro con la cantidad de
elementos que está señalando el Ministerio Público en la acusación contra 41 personas encabezadas por el ex procurador Jean Alain Rodríguez y 22 empresas, cosas que van desde la acusación de que se exigía un 20% para aprobar cualquier tipo de obras y de servicios en la Procuraduría de la República, de que se utilizaban hasta las armas que eran pruebas del delito, es decir, un desorden general como producto. Digo desorden, es decir, porque no había control del Estado para las cosas que se estaban haciendo ahí, pero evidentemente, según el Ministerio Público, una estructura de corrupción que operó por mucho tiempo y que afectó de manera considerable al Estado dominicano por la cantidad de obras que se licitaron y que el Ministerio Público le atribuye licitarse de manera irregular y de beneficiarse mucha gente de cientos de millones de pesos del Estado dominicano. Mire, yo recuerdo cuando veo estas cosas, mis tiempos de columnista en el desaparecido vespertino tabloide Última Hora, en el cual usted y yo coincidimos, ¿verdad? Usted y yo coincidimos allí. Y yo escribí un ensayo en ese entonces que lo titulé La delincuencia y la complicidad social. Lo estoy hablando de unos 25 años atrás. Y ya yo preveía eso en ese trabajo que está ahí, cualquiera lo busca en internet, quizá aparezca, ¿no? En donde yo planteaba que el delincuente tiene éxito porque hay una complicidad generalizada en la sociedad, una disfrazadas y otra evidente, ¿verdad? Y hay unos que son el chivo expiatorio, ¿verdad? Y otros que son los verdaderos culpables por detrás del telón, que nunca son afectados, porque son los que dirigen como títeres los organismos que tienen que aplicar las sanciones. Oiga cómo le estoy diciendo. Ya yo estaba claro en eso hace tiempo. Y había visto yo, cuando era más joven, una película titulada en español Sociedad para el Crimen, de Thomas Crown Affair, con un famoso Steve McQueen, los más viejitos, sabrán de qué le estoy hablando, donde se detallaba ahí cómo la sociedad generalizada, esa élite económica, se confabula, pero como están fuera del control penal y criminal, usted ve que las cárceles están llenas aquí de desbaratados, de tigres, de delincuentes, de gente de baja calaña, y alguno que otro élite para calmar, como dice, que ahorca un blanco para que se rían los negros. Pero usted sabe que aquí siempre se ha dicho, y nosotros, los que nos hemos manejado en los medios de comunicación, los que tenemos cierto acceso a información, como usted, ¿verdad?, que es abogado de muchos años de ejercicio. Bueno, un sector de la sociedad se da cuenta de que prácticamente aquí se institucionalizó el 20% de las obras, pero nunca se llegó, yo no estoy justificando eso, porque se hace y es algo que riñe con la ley, es algo que no está legalizado y no se debe legalizar, pero lo hacían con cierto temor. Pero lo que está denunciando el Ministerio Público y lo que ha presentado por ante un juez como parte de su expediente acusatorio contra estas personas, es que se creó una estructura para cobrar ese 20% a todo. Es decir, cobrárselo a una está mal, pero aquí fue una estructura para eso específicamente, según lo que se ha denunciado. Quiero aclararle algo como abogado en ese punto, quiero aclararle algo. Fíjese, si usted, por ejemplo, le dan una comisión por un servicio, eso no es penal. Ahora bien, el problema aquí es que eso es delictivo. ¿Sabe por qué? Porque ese dinero se lo cargan al precio, inflan el costo del servicio a la obra y le caen en las espaldas al contribuyente. Entonces, incluso, déjeme decirle, eso no se lo inventó el dominicano. Yo le digo a usted, como yo me he pasado prácticamente la vida leyendo y buscando, investigando, eso lo trajeron aquí los norteamericanos en la primera intervención en 1916. Lo trajeron aquí. Los norteamericanos son unos santos varones. No. Entonces eso se institucionalizó y los regímenes que vinieron después de la intervención americana, llegó el momento en que el mismo régimen de Trujillo lo tenía como algo que no estaba anotado en una regla, pero era algo que se hacía y como usted dice, se ha manejado. Lo que pasa es que en esta ocasión rompieron todos los esquemas. Pero no debería manejarse. Claro que Oiga, no. ¿por qué no? Porque cuando usted da 1% para que le entreguen una obra, usted está tendiendo el puente
para la corrupción. Pero que debe ser el 6% de lo que usted se gana. Claro, no, claro. No sacárselo Claro, porque ¿qué va a hacer un constructor o alguien que da un servicio? Si te doy un 20%, tengo que agregárselo a la obra o al servicio que estoy dando. O tengo que sobrevaluarla. No olvide, no olvide que no, espérese. Por eso es que existe lo que se llama ¿cómo se llama? Los concursos. Y usted somete lo que sea más favorable. Claro. Lo que quiero decirle es que no olvidemos que estamos en un sistema capitalista de libre empresa, claro, donde usted puede negociar lo que no esté prohibido por la ley, porque hay un principio jurídico que dice nula pena, nulo un crimen sine ley. Entonces lo que no está prohibido por la ley no es delito, aunque en este país le gusta legislar, hay gente que prohíbe cosas que no están escritas, pero lo que quiero decirle es que, como usted dice, es verdad, una cosa es fomentar la corrupción en ese sentido y otra cosa es que usted se ofrece un servicio. Usted vende esto a 10, yo lo vendo a 12, aquel lo vende a 9. Bueno, sí. Entonces pero que este no es el caso. En la licitación se da eso. Sí, tú ganas el que tiene la mejor oferta. Sería lo ideal, pero no. Gana el que tiene la mejor oferta, pero cuando tú me exiges 20%, pero ahí hay un puente para la corrupción, porque tú que me des 20%, yo voy a tratar de favorecerte. Porque hay un ilícito, porque el exigirse le implica que te voy a sancionar, no te doy el pago, claro. Y eso es penal. Y desde el Estado tú no debes hacer ese tipo de cosas, porque no está establecido que tú cobres porcentaje por asignar obras. Le voy a decir algo. Tú debes construir las obras porque tu institución está llamada a construirla o a dar un servicio, pero licítalo, que gane el que ofrece mejor servicio, el que ofrece mejores condiciones para el Estado, pero no a cambio de un porcentaje. Lo que pasa es con el soborno, que es uno de los ilícitos más difíciles de probar. Ese es el problema, aunque no deja rastros, no deja dame un cheque, dame un recibo que diga que te di tanto por esto. Pero lamentablemente no. Felizmente hay mecanismos modernos que permiten, por ejemplo, si usted se aparece de repente con una millonada y la deposita en su cuenta y dice, bueno, acá, y este dinero, no, que entonces al otro le encontraron una cantidad, a usted le faltó, es el problema, pero lamentablemente todavía, aunque este caso Medusa sí ha destapado una especie de caja de Pandora. No, y por los sectores que involucra también. Claro que sí, claro que sí. Eso es que yo digo que yo nunca había visto una cosa así. En el tiempo que tengo pegando con esto, nunca había visto una cosa así. Se podrá decir lo que se quiera, pero lo que se está presentando es escandaloso. El nivel de complicidad entre el sector privado y el sector público. Pero además, doctor, que todo, según el Ministerio Público, todo lo que se hacía que implicaba la erogación de recursos estaba vinculado a una comisión. Si se prueba el 25% de lo que ha sometido el Ministerio Público, este será uno de los casos más escandalosos. Nos vamos a la pausa. El crecimiento habitacional y la expansión económica son positivas siempre. Sí, claro. Sin embargo, hay una serie de regulaciones que deben ser observadas, porque no todo lo que sea una construcción garantiza de que vaya a haber estabilidad y de que las personas no vayan a perder su inversión o su vida, ¿verdad? Y aquí hay un problema que se arrastra de hace mucho tiempo, de que aquí se construye en cualquier sitio. Entonces las autoridades no intervienen en eso. Las autoridades como que son el laissez-faire famoso, tiene un costo político. Y eso nos ha creado un gran problema. Pero le estoy diciendo, fíjate, ahora por ejemplo con este agravamiento de la situación climática, unos ciclones como más poderosos, las lluvias son más copiosas, esos antiguos cauces que estaban secos recuperan. ¿Hoy son barrios? Pero le estoy diciendo, hay sitios aquí donde se construyeron barrios dentro. Nunca dejo de citar a la famosa Mesopotamia de San Juan de la Maguana, que fue una tragedia. ¿Y no recuerda el Río Blanco cuando recuperó su cauce? Entonces los políticos no meten la mano ahí. Cuando algún político quiere hacer algo de eso, algún gobernante, le caen arriba. ¿Se entiende? Entonces usted ve que aquí en todas partes surgen de la noche a la mañana pueblos, pequeñas ciudades creadas al vapor. Para ponerle un ejemplo, doctor.
Usted sabe que la autopista Duarte la sacaron de Villa Altagracia. Sí, es cierto. Eso es un ejemplo que voy a Sí, poner. claro, claro. Bueno, eso quedó prácticamente en las afueras. Ujú. Han ido construyendo casucha en los alrededores ya de la autopista Duarte y pasando por Villa Altagracia. Santi de madre. Que ya el problema es casi parecido a tiempos anteriores. Sí. Pero han construido casas en una zona que parece que era una cañada. Y cuando usted pasa por ahí, usted dice, bueno, y si en algún momento esa cañada vuelve a tener agua y recupera su Sí, cauce, sí, va por una desgracia en tiempos de Ah, huracanes, pero por va a venir que ejemplo. el gobierno les resuelva y nosotros, grabando el lomo, les resolvamos. Ese es el problema también. Sí, y el gobierno tiene que resolver el Ahí gobierno, está el porque es detalle, parte de una actitud irresponsable de no atender los problemas cuando hay que hacerlo. Pero ¿por qué no lo prevé? ¿Por qué no Exacto, usa porque no hay previsión. Claro. De hecho, ahora está en el tapete la necesidad de discutir una ley de división territorial Imagínese. que todavía está pendiente en el Congreso, que es lo que nos permite planificar, o nos va a permitir planificar. una provincia. y No, aprueban eso. es para establecer ahí, además, cuáles merecen o no serlo, pero además, dónde se debe o no construir, cuáles son los espacios que hay que respetar, porque aparte de ese problema, doctor, de Sí. que la gente está construyendo prácticamente en los cauces de los ríos, de los arroyos, de las cañadas, a orillas de grandes ríos, usted tiene también zonas donde hay áreas que deben estar estrictamente destinadas a la producción, que están convirtiéndose en urbanizaciones. Exacto. Y va a llegar un tiempo en que tampoco vamos a tener terreno suficiente o terreno fértil para producir alimentos, Recuerde porque no hay usted- una planificación territorial correcta. Recuerde usted que usted invitó aquí un profesional altamente calificado, Sí, es un geógrafo, me parece, Sí. ¿verdad? Ese señor geógrafo. No recuerdo en este momento el nombre, pero esa persona dijo claramente que, por ejemplo, en la zona norte, en Moca, por ejemplo, terrenos de alta vocación productiva fueron dedicados a urbanizaciones. el profesor Bolívar Troncoso, que Troncoso. lo vamos a traer de nuevo, Claro. que él es el director del Instituto Geográfico Claro, ese Nacional. señor me impactó Sí. en la forma, con la madurez y la sapiencia que ese señor habló. Sí. Y él dijo, claro, que eso ahí, bueno, cada cual es dueño de su tierra. Lo hacía vamos a que le traer daba para su gana. abordar esos Claro que aspectos, sí, porque él dijo, dio en la diana cuando dijo que terrenos con altísima vocación productiva están dedicados a urbanizaciones. Moca, por favor. Moca es un ejemplo de eso. Pero lógico. Moca, me lo decía Lógico. siempre don Adriano Miguel Tejada, que Dios lo tenga a Sí. su derecha, ¿verdad? Exacto. Un gran hombre, era de Moca. Decía que Moca ha estado perdiendo muchos terrenos porque lo estaban urbanizando. Terrenos que estaban destinados a la producción ahora están sembrados de cemento. Efectivamente. Y va a llegar un momento que esos terrenos se van a necesitar para producir alimentos. Cada vez somos más en el Es lo planeta. que le estoy diciendo. Entonces tenemos otro problema que es grave, doctor, y es que cada vez que se anuncia un fenómeno natural, sí. tenemos las manos en la cabeza y estamos rogando al Señor Exacto. que nos evite una desgracia, porque Exacto. hay cientos de miles de personas que viven a orillas de ríos, arroyos, cañadas. Entonces, ahora resolver el problema es más costoso que hace 10 o 15 años pero atrás. otro problema también, que eso repercute, porque un mal trae 2 y 3, 5. Claro. También ese crecimiento urbanizacional conlleva la depredación de los ríos, extrayendo materiales. Entonces esos ríos van socavando su cuenca, afectan, por ejemplo, los reservorios de agua, entonces los árboles ya no son iguales, y cuando usted viene a ver, hay una sequía generalizada. O sea, mire, aquí hace falta una acción verdaderamente, yo diría que hasta un poco represiva, con la ley en la mano, para poder salvaguardar este país, porque no podemos seguir así. Hace falta que el gobierno central ponga este tema Claro. en el centro del debate Pero lógico y que sí. como uno de los puntos prioritarios, Sí, sí. y que conjuntamente con las alcaldías, porque no es un problema solo del gobierno central, No, claro, conjuntamente claro. con las alcaldías se identifiquen esos puntos graves Claro. o puntos rojos donde hay decenas de miles de familias Pero, mi en hermano, peligro pero y lógico. realizar procesos de reubicación de esa gente y proteger esas áreas. Proteger militarmente esas Claro, áreas. y proteger esas Exacto, áreas claro. para que tengamos nuestros conciudadanos protegidos, para que Efectivamente. esos dominicanos que viven por necesidad a orillas de los ríos, arroyos y cañadas, tengan otro espacio donde vivir con Exactamente. seguridad y garantía. Claro que sí. Pero debe ser parte de una política de Estado que involucre también a las alcaldías. Bien, doctor, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates sobre la ley de extinción de dominio, que, bueno, fue aprobada esta semana en el Senado de la República, incluyendo
el voto de los senadores de la Fuerza del Pueblo, aunque dicen que lo hicieron con la salvedad de que si se convierte en ley las van a atacar vía el constitucional. No entendí esa parte, pero bueno, pasó en primera lectura. Además, el tema de la operación Medusa, el desglose del expediente va a seguir en el ambiente, en los debates de los principales temas de las semanas, y además la política, el activismo político también será un tema que seguirá dominando la atención del país, porque estamos en campaña por la presidencia y por los cargos municipales y congresuales, aún estando a 2 años y pico de las elecciones. Señores, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.